nosotros, sino alrededor de nuestro país, ¿verdad? Hoy en esta hora, algunos más temprano, algunos en esta hora, están haciendo lo mismo, exaltando a aquel que nos dio libertad, aquel Señor de señores, Rey de reyes, que nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. Y que eso, hermanos, es invaluable en nuestras vidas, y tú y yo debemos de gozarnos por eso, porque sabernos salvos, sabernos librados de la condenación del infierno, hermano, no es para menos. No es para menos lo que Cristo padeció por ti y por mí en la cruz del Calvario, y que es el único quien puede redimir a la humanidad para con el Padre. Amén. Así que damos gracias a nuestro Dios porque nos da esa bendición y esa oportunidad de alabarle y de bendecirle. Y hermanos, algo que hemos estado haciendo a lo largo de nuestro estudio de la carta de Santiago, y algo que hemos visto es que una de las verdades que Santiago nos enseña, y que obviamente la palabra de Dios también nos enseña en todo su contexto, es que lo que hacemos, hermanos, muestra siempre lo que realmente somos. Lo que tú haces, la vida que tú llevas, el estilo de vida que tú tienes hoy en día, hermano, eso siempre va a dar evidencia de lo que tú realmente eres. ¿Sí? Va a dar evidencia de lo que realmente eres. Y es lo que hemos visto a lo largo de lo que llevamos de la carta, ¿verdad? Que estamos el día de hoy terminando el capítulo 2 de la carta de Santiago. Y esa verdad, hermanos, desde luego está en el nivel más profundo, ¿verdad?, e importante posible. Santiago, hermanos, no está hablando sencillamente de creencias, no está hablando sencillamente de intenciones en general, ¿verdad?, que tenemos que vivir, que hacer, sino de una firme creencia en la fe salvadora. Santiago, a lo largo de lo que nos ha enseñado, es eso: mostrar dónde está mi fe, mostrar dónde estoy parado como hijo de Dios, qué fe tengo en mi vida, qué fe estoy dando evidencia de tener. Y es lo que Santiago nos ha llevado a lo largo de estos primeros 2 capítulos. Ahora, algo que enseñamos aquí en iglesia solo por su gracia, y que no debemos olvidar, hermanos, y que debemos tenerlo muy presente y que tiene que tener claro en nuestras vidas, es la relación entre la fe y las obras. ¿Qué relación hay entre la fe y las obras? En lo cual, hermanos, comprendemos que Dios salva por su gracia al pecador. Tú y yo fuimos salvos por su gracia, según Efesios 2, 8 y 9. Fuimos salvados por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, no por nuestras obras, sino por la fe depositada en Él. Y esto, hermanos, aún ni siquiera de nosotros, porque dice Efesios 2, 8, que es don de Dios, que es un regalo de Dios que nos dio de poder creer en Él. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver lo que es la fe y las obras. Si tú y yo, hermanos, no contribuimos, y es algo que hemos recalcado una y otra vez, en lo más mínimo, con referente o con respecto a nuestra salvación. Tú no hiciste nada para ser salvo. Tú no hiciste nada para poder venir a la cruz y clavar tus pecados ahí. Tú y yo no hicimos nada de eso. No hay algún mérito humano que haya contribuido a mi salvación. ¿Sí? Eso es solamente por medio de la fe en Jesucristo, sin tomar en cuenta las obras. ¿Las obras de quién? Las obras de nosotros. La salvación, hermanos, es una obra única y exclusivamente de Dios. La salvación es única y exclusivamente de Dios. Tú y yo no contribuimos en eso. No es que, como muchas veces hemos escuchado, es que yo un día decidí aceptar a Cristo en mi corazón. No, hermano, tú no lo decidiste. Dice en los evangelios que si el Padre no nos llama hacia el Hijo, tú y yo no podemos venir al Hijo. Entonces, cuando nos acercamos a Cristo, es porque el Padre nos atrajo hacia el Hijo. ¿Sí? Y es algo que hemos enseñado. Filipenses 2.1, vamos ahí para que podamos ver esto que les estoy diciendo. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1, dice así, se lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Dice de la siguiente manera: antes de ser cristianos, ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus buenas obras, de su buen proceder, de que ustedes buscaron a Dios. Dice que ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y pecados.
usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, entonces, hermanos, si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y estábamos muertos espiritualmente, este texto, hermano, nos deja ver que así como un muerto en lo natural, en lo físico, no puede hacer nada, no puede ejercer una fe, no puede hacer algo en lo absoluto. El libro de los Salmos dice que los muertos ya en el Seol son olvidados, ya no hay más memoria de ellos. Pero así como un muerto, hermanos, en lo natural no tiene la capacidad de obrar y ejercer fe, nosotros tampoco podíamos obrar ni ejercer fe en lo absoluto, porque estábamos muertos, ¿qué cosa? Espiritualmente, según Filipenses 2:1, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué cosa? Ustedes estaban muertos para Dios. Pero cuando fuimos, hermanos, alcanzados, redimidos, cuando fuimos atraídos por el Padre a Cristo, tú y yo recibimos vida de parte de Dios y luego creímos para salvación, ¿sí? Después de haber recibido vida de parte de Dios y luego después nosotros pudimos creer para salvación. Y eso nos lo enseña Efesios 2:5. Vamos ahí, hermanos, a Efesios 2:5 para poder corroborar lo que estamos hablando. Efesios capítulo 2, versículo 5, le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, dice, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pablo está diciendo que nuestra salvación solo fue a causa de que Dios levantó de los muertos a Cristo y Él nos dio vida cuando hizo eso, y que entonces ahora podemos tener vida en Él, y que solamente por la gracia de Dios nosotros hemos sido salvados, hemos sido redimidos para Dios, ¿sí? Ahora también debemos entender que no podemos separar por completo la fe y las obras, ¿sí? No las podemos separar. Y esto debido a que las obras es a lo que sigue después de la fe. Después de haber creído, lo que sigue son las obras, ¿sí? La fe siempre obra, hermanos. Esto quiere decir que las obras siempre serán el resultado de nuestra fe. Las obras siempre serán el resultado de nuestra fe. Y como lo dije hace un momento, lo que hacemos muestra realmente lo que somos. Las Escrituras dicen, de la forma en que piensa el ser humano, tal es él en su corazón. Tal es él en su corazón. ¿Cuál es la forma de pensamiento tuya? ¿Es una forma de pensar conforme a la Escritura o es una forma de pensar conforme a tus opiniones? Dice, lo que hacemos muestra realmente lo que somos. Lo que somos. Es por ello, hermanos, por lo que ahora Santiago comienza a abordar este tema. Así que vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 26. Vamos a leer Santiago, capítulo 2, versículos 14 y 26, donde vamos a estar basando nuestra enseñanza del día de hoy, en la cual seguimos en la serie Si lo sabes, vívelo. Este sería el tema número 18, y lleva por título, ¿la fe que tienes es la fe que salva o la fe que nos salva? ¿Cuál es la fe que tú y yo tenemos? ¿Una fe que salva o una fe que nos salva? Leemos entonces Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarlos? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les das lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Versículo 17, así también la fe por sí misma no tiene obras, está muerta. Versículo 18, pero alguien diría, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
Ya ves que la fe actúa juntamente con las obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada y cumplió la escritura, y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Versículo 25. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias una vez más por la bendición que nos das de escuchar tu palabra, de escudriñar tu palabra, que sea tu Espíritu Santo mostrándolas, para que, haciéndolas entender, para que pueda, Señor, cobrar vida en nuestros corazones, que somos necesitados de ella, Padre. Así como dice el salmista, como el siervo que brama por las aguas, que de esa manera haya esa necesidad extrema de tu palabra en nuestras vidas, Señor, para que, Señor, podamos aprender lo que tú quieres que aprendamos el día de hoy, a través de este tema, a través de tu consejo en las Escrituras. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea redarguyendo, conviccionando, enseñando, confortando nuestras vidas y nuestros corazones, para que podamos parecernos más a tu Hijo Jesucristo cada día, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y te pedimos que ayudes al predicador para que exponga de una manera clara, Señor, y entendible tu palabra, y que sobre todo de una manera fiel, Padre, que sean tus palabras, no las mías, Señor. Te lo pedimos todo esto en el poderoso y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, este mismo pasaje se lo voy a leer rápidamente en la versión traducción viviente. Dice así: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supongamos, dice, que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni qué vestir, y uno de ustedes les dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Versículo 17. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es estéril. Versículo 18. Ahora bien, alguien podrá argumentar: algunas personas tienen fe, otras tienen buenas obras. Pero yo les digo: ¿cómo me muestras tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Versículo 19. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin obras, sin buenas acciones, es inútil? Versículo 21. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Dice, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Versículo 23. Y así se cumplió lo que dice la Escritura: Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamó amigo de Dios. Versículo 24. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo por algún otro camino. Así como el cuerpo sin el aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta, dice en esta versión. Y el gran reformador, hermanos, Martín Lutero, llamó a la carta de Santiago lo que en algún momento dijimos la epístola de paja. ¿Y por qué la llamó así? Lo llamó así porque
debido a su lucha en contra de las obras, que la Iglesia Católica en aquel entonces, en la era de Martín Lutero, y hasta el día de hoy lo sigue haciendo, declara o dice que para poder alcanzar la eternidad, alcanzar el cielo, usted tiene que portarse bien en esta tierra. Usted tiene que hacer buenas obras aquí en la tierra. Y entonces en esa lucha, Martín Lutero, que tenía con la Iglesia Católica Romana, pues obviamente declara esta carta como la epístola de paja. ¿Por qué? Porque habla mucho de esto, que la fe tenía que ir acompañada de las obras. Y dijo, no, es por fe nada más, es porque tú tienes fe en Jesucristo. Y entonces Martín Lutero no consideró importante esta carta, la hizo a un lado. Sin embargo, hermanos, tú y yo no podemos darnos ese lujo de hacer a un lado una carta, hermanos, que hemos dicho que es una carta en la cual nos hace una resonancia magnética espiritual a nuestras vidas, ¿verdad? Donde deja al descubierto lo que realmente hay en nuestros corazones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, por fuera todos nos vemos como angelitos y con areola, ¿verdad? Y las alas. Pero realmente, ¿quién sabe qué es lo que hay dentro de nuestros corazones? ¿Quién sabe quién realmente hay en nuestros pensamientos? Pues obviamente el Señor, y es por eso que esta carta nos deja al descubierto de todo eso, y sobre todo porque las Escrituras, hermanos, la Escritura es exhalada por Dios y es útil, ¿para qué? Para nuestra santificación. Ahora, Dios muestra en esta carta no solamente el amor, el cariño, a través de la exhortación, es lo que nos está mostrando el Señor aquí. Dios, hermanos, nos muestra su grande amor para con nosotros a través de lo que Santiago ha venido hablando, la exhortación que Santiago ha estado haciendo a nuestros corazones, de cómo debemos de vivir en esta vida. Eso es también parte del amor de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, usted no corrige a su hijo porque lo odia, ¿o sí? Usted y yo corregimos a los hijos porque los amamos. Y porque queremos lo mejor para ellos. Y porque queremos que ellos se conduzcan de una manera correcta. Dice la Escritura que si no lo hacemos de esa manera, entonces estamos creando hijos bastardos. Por eso es que como padres tenemos que marcarles el alto a los hijos. Y de esa manera cumplir nuestra función como padres. Entonces, lo que hace Dios es eso, marcarnos el parámetro por donde debemos caminar y cómo debemos de hacerlo. ¿Para qué? Para no caer en errores. Para no caer en simplemente apariencias de una vida de piedad en nuestras vidas, sino que realmente seamos piadosos. Amén. Aunque no diga amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces, la autenticidad, hermanos, de una confesión de Jesucristo como Salvador y Señor se hace más evidente por lo que una persona hace que por lo que una persona dice. La evidencia de que Cristo es mi Señor se va a hacer evidente en mi vida por lo que hago y no por lo que digo. ¿De qué sirve que, como dice la Escritura, ustedes en aquel día me dirán, Señor, Señor? Yo les diré, no los conocí, hacedores de maldad. Porque viviste como tú querías, no como yo te estaba diciendo que vivieras. No importa que hayas hecho milagros, no importa que te hayas aprendido la Biblia de pasta a pasta, no importa que hayas hecho esto, hecho aquello. Simplemente si no nos sometemos al señorío de Cristo, de nada nos va a servir el día de mañana y recibiremos esas palabras de Cristo: os no los conocí, hacedores de maldad. Pero qué mejor es que el Señor nos diga: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, por cuanto me fuiste fiel, por cuanto hiciste lo que te pedí, ¿verdad? Entra ahora en el gozo de tu Señor. Ahora escucha esto, hermano. Una persona que profesa a Cristo, pero no vive una vida que honra a Cristo y obedece sus mandamientos, es un fraude. Te lo repito, una persona que profesa a Cristo, pero no vive una vida que honra a Cristo y que obedece a Cristo, solamente es un fraude. Es un fraude, es un billete falsificado. No importa la denominación que sea, no vale. Tú puedes tener 1000 billetes de 1000 pesos, pero si todos son ilegítimos, hermano, de nada te sirve. No puedes comprar con ellos, no puedes hacer nada con ellos. Si tú y yo, que profesamos a Cristo, no vivimos lo que dice su palabra, hermanos, dice la Escritura ahí mismo en Santiago, que veíamos unas semanas atrás, nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. El capítulo 2, hermanos, Santiago 2 veces
describe esta fe como una fe muerta. Lo vemos en el versículo 17 del capítulo 2 que leímos, y lo vemos también casi al final del versículo 26. Dice que esa fe, si no tiene obras, si no hay acciones, si no hay una manifestación de lo que digo ser, simplemente es una fe muerta. Es una fe que no salva. Es una fe en la cual solamente tú y yo nos estamos engañando. ¿Por qué? Una persona con una fe muerta, hermanos, no puede producir nada. No produce obras que son verdaderamente rectas y buenas, ya que la ausencia de tales obras es prueba de la ausencia de la fe que salva. La ausencia de tales obras es prueba de la ausencia de la fe que salva. En el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos o podemos encontrar muchos ejemplos de una fe que nos salva, que es una fe muerta. Vamos a Mateo capítulo 3, versículos del 7 al 9, por favor. Mateo capítulo 3, versículos del 7 al 9. Mateo 3, 7 y 9. Dice así: pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, Juan el Bautista hablando, les dijo, bueno, en este relato es Juan el Bautista, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a oír de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen que pueden decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Una de las cosas que hacía estos dos grupos de personas, lo cual Juan el Bautista está diciendo, es que estos dos grupos, hermanos, o les está diciendo a estos dos grupos, es: ustedes no pueden confiar en su herencia para poder ganar salvación. Es que yo nací de cuna cristiana y por eso soy salvo. No, discúlpame. La cuna pudo haber sido cristiana, pero tú no. Tú tienes que rendir tu vida a Cristo para poder ser salvo. Ellos decían: bueno, tenemos a Abraham por padre y por eso es que somos salvos. Dice, y Juan el Bautista le dijo: no, así no es como funciona. Si ustedes, dice, confían realmente en Dios y pertenecen a Él, tienen que dar evidencia de un verdadero arrepentimiento de sus pecados y vivir justamente. Si tú y yo tenemos a Dios como nuestro Dios, a Jesucristo como nuestro Señor, entonces tú y yo tenemos que dar evidencia de un verdadero arrepentimiento todos los días. No nada más el domingo, para que nos vean los demás hermanos. Todos los días tenemos que ir en arrepentimiento al Señor. Eso habla de una relación constante con Cristo. Eso habla de que tengo una comunión con Dios en oración, no de una forma religiosa como lo hacían los fariseos, porque la puedes tener. Tú puedes tener una comunión con Cristo, con Dios, de una forma como los fariseos lo hacían. Y puesto en pie, el fariseo oraba consigo mismo: Señor, te doy gracias porque yo no soy como este publicano. Te doy gracias porque yo ayuno, porque yo diezmo, porque yo doy todo lo que tú me pides, lo cumplo, Señor, perfectamente. Mientras dice que el publicano no podía, de la vergüenza de su pecado, no podía levantar ni siquiera la mirada. Y hermanos, cuando tú y yo pecamos, andamos por el mundo como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿qué clase de hijos somos? Tenemos una fe que sí nos está salvando, tenemos una fe que no nos está salvando, y que solamente nos estamos engañando a nosotros mismos. Jesús le dijo en el Sermón del Monte: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. La luz interior, hermano, que nuestro Señor da a su pueblo siempre brillará exteriormente en la forma de buenas obras. Siempre brillará exteriormente en la forma de buenas obras. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21, por favor. Mateo 7, 21. Vamos a ver lo que Jesús menciona en este texto, que siempre ha sido conocido y citado, ¿verdad?, en el ámbito cristiano. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, estará en el reino de los cielos,
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si la luz que está de nosotros, si la luz que pone Jesús en nuestro interior no brilla exteriormente a través de las buenas obras, hermano, le diremos al Padre, al Señor, 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 pero no vamos a entrar al reino de los cielos. Jesús, hermanos, nos muestra que en el comienzo de su ministerio, ¿sí?, Él se encontró con creyentes superficiales. Cuando Jesús comenzó su ministerio, hermanos, Él se encontró con creyentes superficiales. Jesús, hermanos, repetidamente subrayó la verdad fundamental del Evangelio, de que simplemente aceptar de modo intelectual la verdad divina no produce salvación. Por eso enseñamos una y otra vez, te puedes saber la Biblia de tapa a tapa, pero eso no produce salvación. ¿Por qué? Porque si no la dejas entrar en tu corazón, si no dejas que se aparta el corazón, los tuétanos, y disciernan los más pensamientos profundos de tu corazón, simplemente no pasa nada en tu vida. Simplemente seguiremos caminando de la misma manera que hemos hecho hasta el día de hoy, si no lo estamos haciendo. Entonces Jesús, hermanos, en Mateo 7, 16, 20, retóricamente preguntó: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tú y yo no podemos dar algo de lo que no somos, salvo que nos engañemos a nosotros mismos. Por eso dice que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque si tú y yo somos frutos buenos, somos árboles buenos, debemos dar frutos buenos. Dicen los salmos, de una misma fuente pueden salir aguas dulces y aguas amargas. La respuesta es no. La respuesta es no. No se puede. No se puede. Los verdaderos creyentes, hermanos, no solo son hechura de Dios, dice Pablo ahí en Efesios 2:10. Vamos ahí, por favor. Efesios 2:10. Para ver lo que Pablo dice, que los verdaderos creyentes no solo son hechura de Dios, sino que son, en realidad, dice ahí, son creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Son creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y el versículo 14 de Santiago vuelve a lanzar, hermano, una pregunta retórica, pero también muestra varios aspectos importantes dentro de la pregunta. Cuando él comienza, si Santiago está en el pensamiento, en su pensamiento, hermano, que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Santiago pregunta: si entendemos eso, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarle? La respuesta es no. La respuesta es no. No puede esa fe salvarte. Y lo primero que vemos es que él dice: ¿de qué sirve? Dice Santiago, dando la misma idea, hermanos, que Jesús da en Marcos capítulo 3, versículo 38, cuando dijo: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre? Es la misma idea que Santiago utiliza cuando: ¿de qué sirve que tú me digas que tienes fe y si no tienes obras? Es simplemente lo mismo. La similitud en estos pasajes, hermanos, radica en la idea, hermanos, de que las acciones y las prioridades espirituales son más importantes que las ganancias materiales o las declaraciones vacías de fe. Y ambos versículos, hermanos, nos llaman a reflexionar sobre lo que realmente valoramos y cómo nuestras acciones, hermanos, reflejan nuestras creencias y prioridades espirituales. Ambos textos nos invitan a eso, a reflexionar
lo que realmente estamos valorando en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra prioridad en nuestras creencias y en nuestra vida espiritual? Es por ello por lo que Santiago dice: ¿acaso esa fe que ustedes dicen creer, dicen tener, esa fe que dicen que los salvó, puede salvarlos si simplemente no hay una manifestación de las acciones que vienen después de haber creído? Dice Santiago, la respuesta es no. Y esta pregunta, hermanos, que Santiago hace es una invitación a sus lectores, a su audiencia y a nosotros también, para considerar si nuestra fe es genuina, si es una fe que salva o si solamente es una fe que no salva. En otras palabras, hermano, la fe sin obras no tiene valor real ni sentido práctico. Una fe sin obras no tiene valor real ni sentido práctico. Santiago, hermanos, lo que está haciendo es alertarnos sobre la idea de creer en Dios, pero no poner en práctica sus enseñanzas o principios, y que si no las ponemos en práctica, eso es insuficiente. Solamente creer por creer. Es por eso, hermanos, que hoy te encuentras allá afuera que dices: ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y tú ves muchas religiones, hermanos, que no son cristianas, que también exaltan a Dios como tú y yo lo acabamos de hacer. Porque son puras acciones vacías, huecas. Y escucha esto: la verdadera fe se manifiesta en nuestras acciones diarias y cómo tratamos a los demás. La fe verdadera se manifiesta en nuestras acciones diarias y en cómo tratamos a los demás. Tu fe tiene que evidenciar a través del trato hacia las demás personas y mayormente a tu cónyuge, a tus hijos, a los de tu casa. ¿Cómo es el trato? ¿Cómo estás tratando a los demás? ¿Los tratas con misericordia? ¿Tu trato es con paciencia? ¿Tu trato es con tolerancia? Tolerancia no es lo mismo que permisividad en el pecado. Tú no debes tolerar el pecado en tu vida. Pero hay acciones que puedes tolerar en tu esposo, hay acciones que pueden tolerarse en la esposa. Pero hermanos, ¿cómo los tratamos? Esas son las obras de las cuales Santiago nos está hablando. Esas son las acciones que Santiago nos está diciendo que tenemos que hacer. ¿Cómo los tratamos? Entendemos, hermano, que cuando Santiago dice: ¿de qué le sirve a hermanos míos si alguien dice tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Lo hace, hermanos, entendiendo lo que dijimos hace un rato de Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, hermanos, ¿para qué? Para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces Santiago no se está refiriendo que tú y yo hacemos obras para ser salvos, sino que esas obras son la evidencia, la manifestación de nuestra salvación, las cuales, hermanos, Dios mismo ha preparado. ¿Para qué? Para que tú y yo andemos por ellas y las llevemos a cabo en nuestro diario vivir. Santiago lo que está diciendo es que le está explotando el cerebro, hermanos. Con todo esto, a lo que Santiago le está pasando es que se le está volando la tapa de la cabeza. Porque si yo no entiendo por qué, si ustedes dicen que son cristianos, se conducen de esa manera. Yo no entiendo por qué Efesios dice que somos hechos en Cristo. Y si somos hechos en Cristo, entonces yo no entiendo por qué tu actuar y pensar de esa manera está siendo así. Ahora, ¿a qué obra se refiere Santiago? ¿Se refiere a las obras de la gracia o la misericordia? Y la misericordia. Hermano, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor que inmerecido. Es algo que no mereces. ¿Qué es la misericordia? Es que a pesar de eso, tú le otorgues. Te lo pongo más fácil, para no enrodarnos. Cuando tu esposo te habla mal, te grita, te habla ásperamente,
Tú le perdonas emitiendo gracia, un favor inmerecido. Tú le perdonas porque sabes que no se lo merece, en el sentido de que te ofendió, en el sentido de que te alzó la voz, en el sentido de que te gritó, y tú te sientes lastimado o lastimada por eso. Pero tú lo perdonas porque el perdón es una decisión, no es un sentimiento. No es bueno cuando sienta perdonar, no. Es una decisión que tienes que tomar y algo que Dios nos llama a hacer. ¿Sí? Pero la misericordia es lo que haces con él o con ella porque lo sigues amando. Porque lo sigues amando. Yo espero que me haya entendido. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, se refiere a eso, a la misericordia, a la gracia. Tales como preocuparse, hermanos, por el pobre y no mostrar parcialidad por el rico, como lo vimos hace 8 días. En el capítulo 2, del versículo 1 al 13. Y es por ello por lo que Santiago, hermanos, da la siguiente ilustración para denotar lo que él está hablando. Versículo 15 y 16 del capítulo 2 de Santiago. Dices, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les das lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve que tú les digas eso? ¿De qué sirve tu acción? La respuesta es, de nada sirve. Versículo 17, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, es muerta. Y lo único que mostramos aquí es una fe, hermanos, una falsa compasión. Es una fe que no hay salvación en nuestras vidas. Es una fe falsa y es una compasión falsa. ¿Por qué? Porque mostramos compasión hacia el necesitado, el hermano que habla aquí, Santiago. Sí, hermanito, no, sí, mira, yo sé que Dios te va a ayudar. Hermanito, échale ganas. Hermanita, mira, no te rindas. Ora al Señor y Él va a suplir tus necesidades y tú tienes cómo ayudarlo y no lo haces. De nada sirve mostrar tu compasión falsa. De nada nos sirve mostrar nuestra compasión falsa. Tenemos que ir acompañado de una compasión verdadera. Y lo que estaba en juego, hermanos, para la audiencia de Santiago era muy parecido a lo que se plantea en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17. Acompáñeme ahí, por favor. Acompáñeme ahí. Ya casi para ir cerrando la tarde. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 17 al 18. Vamos a ver lo que Juan nos menciona en ese texto. Primera carta de Juan 3, 17 y 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, es decir, que nuestro amor no quede solamente en puras palabrerías, sino de hecho y en verdad. Esto quiere decir que debemos demostrarlo por medio de las acciones. Hermano, si tú tienes bienes de este mundo, es decir, Dios te ha bendecido, tienes una solvencia holgada, tienes bendición en tu vida material y económica, dice, y tú ves a tu hermano en necesidad, dice, y cierras tu mano para con él. Dice, el amor de Dios no mora en tu vida. El amor de Dios no mora en tu vida. Tú ves la necesidad, ahora lo trasladamos al sentido emocional. Tú ves la necesidad de tu esposa emocionalmente y tú cierras tu mano para no ministrarla, no consolarla. Hermano, el amor de Dios no está en tu corazón. Tenemos que ir al que llena nuestro tanquecito de amor. Y viceversa, no solamente es de la mujer hacia el hombre, también es del hombre hacia la mujer. Eso es mutuo, hermano. Porque no solamente la mujer necesita consuelo, no solamente la mujer necesita ser entendida, el varón también necesita ser escuchado, el varón también necesita ser entendido, ser honrado, ser respetado, ser tratado de una manera correcta, así como la esposa. Por eso es algo mutuo. Pero dice, si tú ves esa necesidad y no la suples, pudiéndola suplir, dice, ¿cómo puede morar el amor de Dios en ti? Dice Juan. Ahora,
Dice que nuestras acciones, no amemos, dice, de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Debemos mostrar con nuestras acciones eso. Ahora, Santiago está hablando de una necesidad real, hermano, de una carencia real en la vida de la persona, en la vida de nuestro hermano en Cristo, en la vida de nuestro cónyuge, en la vida de nuestros hijos. Hermano, porque si alguien viene, tú teniendo la solvencia, y si alguien viene y te dice, oye, ¿qué crees que no me ha completo para el iPhone 225? ¿Me prestas? Hermano, esa no es una necesidad, y tampoco es una obligación que tú le prestes. Entendamos que es una necesidad primaria. Dice que hay sustento, que no tienen ropa, que no tienen qué comer, y tú puedes ayudarlos, debes de hacerlo. Ahora, hermano, Santiago no se está refiriendo a que tú le estés dando a todos los que ves en la calle que no tienen qué comer. Santiago no está hablando de eso. Tu compromiso no son con los mendigos de la calle. Tu compromiso, y de lo que Santiago está hablando, es con el compromiso que tú y yo tenemos como iglesia, como cuerpo que somos en Cristo. Cuando tú sabes que alguien dentro de la iglesia está carente de algo primordial, básico en su vida, hermano, tú y yo tenemos que ayudarlos. A lo mejor no tenemos una economía holgada, pero yo creo que sí podemos ayudarlo. 1 kilo de arroz, la ayuda, como dicen ahí, ¿verdad? 1 kilo de ayuda. Hermano, ¿podemos, sí o no? Sí lo podemos hacer. Pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos? ¿Qué amor estamos manifestando? Estoy simplemente dando evidencia que mi fe no es una fe viva, que es una fe muerta. Entonces entendamos esa parte. Entendamos que nosotros no debemos ir tampoco por el mundo supliendo las necesidades de todas las personas, ni emocionalmente, ni materialmente, ni económicamente. El compromiso es con los de la iglesia, o al menos es lo que dice Santiago. No que te olvides de ellos. Que es lo que Pedro y Juan, cuando subían al templo de la Hermosa, que estaba el mendigo, el paralítico, el que no se podía levantar, que yacía, si no mal me equivoco, 40 años ahí postrado en la entrada del templo de la Hermosa. ¿Qué dijo Juan y Pedro? Vamos a hacer una obra de caridad hoy, ¿verdad? Vamos a darle un cheque de 500 denarios aquí a esta persona que está aquí, porque a lo mejor se convierte a Cristo, porque a lo mejor si yo hago esto, hago aquello, a lo mejor lo alcanzo para Dios. Así dijo Pedro, que dijo, yo no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Dice, en el nombre de Jesús, ¿qué dijo? Levántate. Tú no tienes oro ni tienes plata, hermano, pero puedes presentarles a Cristo. No para que supla sus necesidades materiales y emocionales, hermano, para que les dé salvación y entonces puedan poner su confianza en aquel que todo lo puede. Esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad. Entonces, hermanos, si no actuamos de esa manera, lo único que estamos manifestando en nuestras vidas es una convicción superficial en algo y en alguien que no lo vivimos. Versículos 18 y 20. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Santiago, hermanos, se dirige aquí a los que intentan separar la fe de las obras. Bueno, tú tienes fe, bueno, yo tengo obras, ¿verdad? Los dos somos salvos. No, discúlpame, no. Lo uno va pegado con lo otro. Y los desafía, hermanos, a que muestren una verdadera fe sin obras u obras aparte de la fe, y luego les dice que Él mismo les mostrará su fe por medio de su conducta, por medio de sus acciones. O sea, que en todo lo que Él hace, la fe es el ingrediente principal. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Cómo se transmite o cómo pudiera ser un sinónimo de fe? La fe es obediencia a lo que Dios nos manda. La fe es obediencia a lo que Dios nos manda. Si tú tienes fe en Jesucristo y no haces lo que Él te dice, tu fe no es una fe verdadera, por cuanto no estás siendo obediente. Dice, y el que me ama, guarda mis mandamientos. La fe es obediencia a Él. ¿Sí?
Así como el motor, hermanos, de un auto produce poder, energía, cuando le metes corriente, y por esa corriente que fluye en el interior, hermanos, tú puedes tener un carro lleno de gasolina, si no tiene batería no sirve de nada. Hermano, tú puedes tener un carro con batería y si no tiene gasolina, tampoco sirve de nada. Del mismo modo, hermanos, un verdadero cristiano produce buenas obras cuando la verdadera fe le da ese poder de hacerlo. Por eso, ¿cómo es mi fe? ¿Una fe que salva o es una fe que no salva? Y que creo que soy salvo y a lo mejor ni lo soy, puesto que no estoy dando evidencia de esa fe. Versículo 19 de Santiago 2. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice Santiago. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. En la Nueva Traducción Viviente este texto se lee así: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, dice Santiago. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Y en otras palabras, hermano, Santiago le está diciendo: ¿Tú crees que tienes la fe que salva solo porque crees que hay un solo Dios? Estás equivocado. Es lo que le está diciendo Santiago. Estás equivocado. ¿Por qué? Porque también lo mismo creen los demonios y no son salvos. Ellos también creen que hay un solo Dios y no son salvos. Pero a diferencia, hermanos, de los demonios, a diferencia de nosotros, los demonios, hermano, por lo menos tiemblan aterrorizados ante la presencia de Dios, ante su palabra. Y tú y yo no. Tú y yo no. ¿Cómo te das cuenta? Cuando no doblegamos nuestro orgullo ante el señorío de Jesucristo. Cuando empiezo a vivir mi vida, simplemente sigo haciendo lo que yo quiero, excusándome y justificando mis acciones. Nosotros, más que los demonios, hermanos, tendríamos que actuar. Tendríamos que caminar con temblor y temblor en esta vida, sabiendo que somos hijos de Dios, hechura suya para buenas obras, que somos embajadores del reino aquí en la tierra, que debemos manifestar y ser luz en medio de este mundo perdido, hermano. Pero, hermano, no tenemos temor por cuanto entonces seguimos en nuestro pecado. No manifestamos ningún temor ni temblor en nuestras vidas por cuanto seguimos en la práctica de nuestro pecado, ensimismados en nuestros pensamientos, en lugar de dejar que la palabra de Dios transforme nuestros corazones. Hermanos, los demonios por lo menos dice que tiemblan aterrorizados. Hermano, que ese temblor es algo que no pueden controlar, sin control, temerosos, aterrorizados de quién es Dios. Hermano, pero tú y yo nos cuesta tanto trabajo por nuestra débil humanidad de humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Dios, quien se merece toda la honra, toda la gloria y toda la majestad y todo el poderío. Por cuanto no lo hacemos, hermano. ¿Y cómo sabemos que no lo hacemos? Porque la forma en que vivimos da evidencia de lo que somos, de lo que realmente somos. Si somos hijos de Dios, daremos evidencia. Si solamente somos parte de una religión, daremos evidencia. Versículo 20. Dice: no sean tontos, dice Santiago. Debes aceptar que de nada sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno, dice la traducción del lenguaje actual. De nada te sirve decir que tú eres fiel a Dios si tus acciones, tu estilo de vida, tu manera de vivir no lo está demostrando. Si eres indiferente con los hermanos, si eres apático con los hermanos, si eres rebelde ante las autoridades establecidas por Dios dentro y fuera de la iglesia, y dice Santiago: acéptalo, ríndete,
No te sigas aferrando a tu manera de pensar. Que pienses que por estar en la iglesia, que pienses que porque tú dices tener fe, simplemente te estás engañando a ti mismo. Santiago dice, ríndete, porque de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno, si no haces lo correcto delante de Él, si tus acciones están demostrando lo contrario a lo que Él te está pidiendo que hagas. Ríndete, rindamos nuestro corazón, hermanos, rindamos nuestro corazón a Dios. Versículo 21-24. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuó juntamente con las obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada y se cumplió lo que dice la Escritura, o lo que la Escritura dice. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Dice, tienen que darse cuenta de eso. Y Santiago, hermanos, alude a lo que Abraham hizo cuando obedientemente se preparó para sacrificar a su hijo Isaac sobre el monte Moriah. Y Pablo escribe, Romanos 4:9. Vamos ahí. Romanos 4:9. Romanos 4:9, para ir concluyendo. Dice, hemos estado diciendo que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Y en otras palabras, hermano, todo judío espiritualmente alerta, conocía la historia del triunfo de la fe de Abraham. No era algo que ignoraban. Por tanto, su audiencia, la audiencia de Santiago, hermanos, no ignoraba lo que Santiago les estaba diciendo. La audiencia de Santiago no ignoraba la victoria de Abraham por ser obediente a lo que Dios le había pedido. Hermano, si Dios te dijera lo mismo que le dijo a Abraham, ¿tú lo harías? ¿Tú lo harías? Que te dijera, entrégame a tu hijo, sacrifícalo. ¿Tú lo harías? Hermano, yo no. Yo le digo, Señor, pídeme otra cosa mejor, ¿verdad? Pero por obediencia tenemos que hacer como Abraham. Hoy Dios no te va a pedir eso, obviamente. Pero ¿qué tal te dice? Entrégame tus pasiones. Entrégame esas horas que le das al Netflix. Entrégame esas horas que le dedicas al trabajo extras. Entrégame tu corazón que no ha sido rendido a mí completamente. Entrégame tu ira. Entrégame tu enojo. Entrégame tus desacuerdos. Entrégame tu orgullo. Entrégame tu arrogancia. Y eso, tan simple y tan sencillo, hermano, en nuestra humanidad caída, nos cuesta tanto trabajo dejar, tanto trabajo entregarle a Dios, que lo único que hacemos es hacer a un lado nuestro pecado, caminar un rato bien y después nos acordamos de Él y lo volvemos a agarrar. Dios no quiere eso. Dios quiere que le entreguemos el 100% de nuestro corazón, el 100% de nuestras vidas. Y el segundo nombre, hermanos, que Santiago escoge es el de Rahab. Todos conocen a Rahab. Se las voy a presentar. Está en el libro de Josué, ahí la encuentra, Rahab. ¿Sí? El contraste, hermanos, entre Abraham y Rahab. Abraham, el padre de los creyentes, y Rahab, la prostituta del antiguo Jericó, son notables, hermano. Precisamente por esta razón Santiago introduce ahora a Rahab como el siguiente ejemplo de fe y de obras, versículo 25 y 26 de segundo capítulo de Santiago. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Evidentemente, hermanos, Rahab demostró la misma determinación al recibir a los mensajeros, ¿verdad? Que le demostró, que dando evidencia de que ella había confiado en Dios. Los mensajeros fueron y le dijeron, oye, vamos a destruir Jericó.
vamos a destruir Jericó. Dice, así que te vas a salvar si tú nos ayudas a escapar. Parafraseando el texto, obviamente. ¿Y qué hizo? Ella les creyó y les ayudó a escapar. Pero no solamente les ayudó a escapar, hermano, sino que dice la historia, la escritura, que les envió por un camino donde podían irse a salvo. Donde podían irse a salvo. Con su actitud, hermanos, demostró que era una persona de fe. Esa acción que ella tuvo demostró ser una persona de fe. Hubiese sido difícil que alguien creyera, hermanos, en el testimonio de ella por quien era. Era una prostituta. Era difícil que le hubieran creído a ella. Rahab, hermanos, tenía que demostrar por medio de sus obras que en verdad había creído y había confiado en Dios y había creído lo que los mensajeros habían llegado a decirle. ¿Por qué? Porque los mensajeros dijeron, cuando vengamos, tú quédate ahí donde vives y no vas a sufrir ningún daño. Hermanos, ¿qué le pasó a los muros? Se cayeron. Hermano, y si no mal me equivoco y me recuerdo, Rahab vivía dentro del muro. ¿Cómo es que se salvó? Cuando vinieron y atacaron, se la llevaron. Dijeron, ya llegamos a atacar Jericó, así que vámonos. Hermano, cuando tú y yo confiamos en Dios, hermanos, daremos evidencia de esa verdadera fe en Jesucristo. Versículo 26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces concluimos diciendo, hermanos, que no debes hacer buenas obras para ser cristianos. Tú y yo no debemos hacer buenas obras para ser cristianos. Hacemos buenas obras porque ya somos cristianos, ya somos hijos de Dios. Y hermanos, muchos viven frustrados pensando que a través de sus obras se van a ganar la salvación. Y eso es una mentira. Porque lo hemos reiterado una y otra vez, la salvación no depende de ti, está completamente en resguardo de nuestro Dios. ¿Qué sucedería si Dios te dijera, a ver, cuídala tantito? ¿Qué sucedería? Hermanos, en un segundo la perdemos. Dios nos ha encargado el cuidado de nuestras vidas y cómo nos tratamos a nosotros mismos. ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? ¿Cómo nos cuidamos a nosotros mismos? Si somos templo del Espíritu Santo y debemos cuidarnos, ¿cómo nos cuidamos? Hermano, ahora si nos entregan la salvación en nuestras manos, pues no tendríamos esperanza, hermanos, ¿verdad? Entonces, no hacemos obras para ser cristianos o para ser salvos, sino porque ya somos cristianos es que damos evidencia a través de esas obras. Para el cristiano, hermanos, las obras se convierten en una evidencia inconfundible de la salvación que Dios está obrando en tu vida. Esas obras son la evidencia inconfundible de lo que Dios está haciendo en tu corazón. Por eso tienen que dar evidencia, tienen que ser externadas, hermano. Tienen que ser externadas. Y hermano, cuando tú y yo no queremos obedecer y decimos, ay, es que Dios conoce mi corazón. Sí, conoce que somos duros de corazón y por eso necesitamos cambiarlo. Necesitamos entregárselo a Él. La fe genuina y transformadora no solo debe producir, hermanos, sino que producirá genuinamente buenas obras, arrepentimiento evidente y obediencias a la sumisión del señorío de Jesucristo. Si tú tienes una fe que salva, hermano, tiene que producir una fe genuina, obras genuinas, arrepentimiento genuino y una obediencia genuina al señorío de Jesucristo. Si no produce eso, hermanos, tu fe no es una fe que está salvándote. Simplemente es una fe intelectual, simplemente es una fe que está muerta en nuestras vidas. Pudiéramos decir, hermanos, entonces, que no nos cuesta nada ser cristianos, porque lo podemos decir. Yo soy cristiano, somos cristianos, pero nos cuesta todo para vivir plenamente como tal. La vida del cristiano es una vida de esfuerzo y de valor y de valentía, hermanos. La vida del cristiano no es fácil. ¿Y sabes por qué no es fácil? Porque tienes que pelear contigo mismo.
para dejar las acciones, las actitudes, las formas de pensamiento que van en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. De otra manera no se puede hacer. Daremos fruto y debemos dar mucho fruto, hermanos. Nada que poseamos merece ni siquiera la menor parte de la salvación, lo que decía hace un rato, pero una vez que somos salvos, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Tu fe tiene que demostrar obras, hermano, y cuando tú no te preocupas por las necesidades de la iglesia, no solamente de los miembros y de la congregación, sino las necesidades que tenemos de pago de renta, de pago de luz, de poder arreglar, de poder hacer esto para que podamos poner mejor dentro del auditorio donde nos reunimos. Hermano, estás mostrando que tu fe no es una fe verdadera. Eso también va incluido ahí. Y es una forma de adorar a Dios cuando tú y yo contribuimos para su obra y para su causa. Entonces, hermanos, tenemos que analizar en nuestro corazón qué clase de fe es la que estoy teniendo. ¿Una fe que salva o una fe simplemente que no salva? ¿Una fe que es viva, que dé evidencia de que soy hijo de Dios? ¿O simplemente es una fe que no tiene absolutamente ninguna acción, que es una fe muerta? Hermanos, es lo que le decía Santiago a sus lectores, y es lo que nos dice Santiago a nosotros. No puedes decir yo tengo fe y tú tienes obras, no lo puedes decir. La fe siempre tiene que estar acompañada con las acciones que den evidencia de que somos hijos de Dios. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, incomoda nuestras vidas, incomoda nuestros corazones. Gracias porque ese es necesario para que podamos seguir siendo transformados, para que podamos seguir siendo conformados a la imagen y a la semejanza tuya, Señor, para que sigamos creciendo a la plenitud del varón perfecto, a la estatura de ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por lo que hoy hablas a nuestros corazones. Gracias, Señor. Y ayúdanos a que si tenemos una fe verdadera, que hemos sido salvados por ti, Señor, podamos dar esa evidencia a través de nuestras acciones para con la iglesia, para con el cuerpo de Cristo, para con la obra tuya, Señor. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Señor.